Hola, soy Adaluz Pineda y en esta oportunidad desarrollaré la sesión relacionada con el tema de estándares de desempeño en el campo de español de primero a noveno grado. Tenemos una gráfica de lectura de los resultados del primer grado al noveno grado del 2013 y vemos la representación en 4 colores que se refieren a los 4 niveles de desempeño en los que el proyecto MIDE ha reportado los resultados obtenidos en la prueba fin de grado 2013. ¿Qué significan estos colores? Así tenemos el verde, la parte superior, el verde oscuro, es el avanzado, el nivel de desempeño avanzado, el verde claro, el nivel de desempeño satisfactorio, el amarillo ámbar debe mejorar y el rojo que significa insatisfactorio. Pero realmente vemos estos porcentajes, pero cuando estamos en el tema de estándares de desempeño o niveles de desempeño, va más allá que un simple porcentaje. Por ejemplo, nos podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Qué sabe hacer este 19% para estar en avanzado? Es un 19%, 19 de cada 100 estudiantes. En ese reporte encontramos este dato. Y que la pregunta contraria sería, ¿verdad?, ¿qué no sabe el resto de estudiantes para no estar en avanzado? Es bien interesante, ¿verdad?, este tipo de preguntas y de análisis también. Es bien importante para manejar este tema y poder analizar e interpretar los gráficos que se presentan en los informes nacionales de rendimiento académico, poder entender bien el tema de estándares de desempeño, manejar los niveles de desempeño que tienen sus propios descriptores también y entender pues los porcentajes y el reporte con este tipo de interpretación, con la interpretación del desempeño del estudiante. Entonces nos preguntamos qué son estándares de desempeño. Son un marco de referencia precisamente para interpretar los resultados de las pruebas aplicadas. Y también sirven de instrumento para clasificar al estudiante de acuerdo a un nivel determinado según el dominio de la habilidad que demuestra para estar en este nivel. Y también definen grados de dominio o niveles de logro de los estándares de contenido para pertenecer a un nivel determinado. Es bien importante porque los estándares de desempeño nos dicen cuánto el alumno domina del estándar de contenido, que es el que deben saber y saber hacer. Entonces, en realidad, el estándar de contenido, como ya conocemos desde hace mucho tiempo, los estándares de contenido son conocimientos, habilidades y destrezas que los alumnos y alumnas deben dominar al finalizar cada grado. Nos indican qué deben saber y saber hacer. Y los estándares de desempeño nos indican el cuánto. Cuánto de esos conocimientos, habilidades y destrezas dominan los alumnos y alumnas al finalizar cada grado para clasificarlos en un nivel determinado. En una ilustración de los 4 niveles de desempeño, vemos que hay 3 flechitas hacia abajo que representan los 3 puntos de corte. ¿Qué significa esto en las puntuaciones de las pruebas? Tenemos en cada nivel de desempeño un porcentaje X de alumnos o de respuestas correctas que los alumnos contestan para ser ubicados en determinado nivel. Realmente a esto se llega como producto de la consulta con docentes, con técnicos de la DIGESE y del proyecto MIDE para determinar estos puntos de corte a través de
de un proceso de rondas y luego de un consenso general para determinar un promedio de lo que sería el número de respuestas correctas en cada nivel de desempeño. Entonces así tenemos un número en debe mejorar, un número satisfactorio y avanzado. Lógicamente, entre más respuestas correctas tengan los estudiantes, pues estarán en un nivel de desempeño más alto. Los descriptores generales nos ayudan a entender mucho más el tema de estándares de desempeño. Estos descriptores nos describen exactamente en cada nivel cuál es el dominio que tienen los estudiantes para saber determinar en qué, pues, dónde van a estar ubicados en los reportes estadísticos cuando ya las pruebas son analizadas. Por ejemplo, el nivel insatisfactorio, que es el más bajo. Los estudiantes demuestran un desempeño muy por debajo del logro mínimo aceptable de los estándares. Y estamos hablando de los estándares de español. Y estamos hablando de lectura. No estamos tocando en este momento escritura. Estamos tratando estándares de desempeño de lectura. En el nivel debe mejorar, los estudiantes en el bloque de lectura demuestran un desempeño mínimo aceptable en el logro de los estándares. Como podemos ver, tenemos unas palabras clave en estos descriptores. Si vemos en el insatisfactorio, está muy por debajo de lo que se espera que sea el logro ideal. En el debe mejorar, es un grado mínimo aceptable de sus conocimientos. En el satisfactorio es un nivel bastante ideal porque es cuando logran el estándar. Los estudiantes logran el estándar de contenido. Entonces, el descriptor de desempeño nos dice, demuestran un desempeño aceptable en el logro de los estándares. Y lógicamente el nivel avanzado pues es superior, desempeñan un desempeño superior en el logro de los estándares. Esos descriptores nos ayudan más fácilmente a entender cómo manejar e interpretar los gráficos cuando se trata de un reporte sujeto a niveles de desempeño. Vamos a ver unos ejemplos del bloque de lectura, que es el bloque que se ha venido reportando desde aplicaciones de prueba fin de grado desde el 2010 en estos estándares evaluados. Generalmente, tanto en las pruebas formativas como en las pruebas diagnósticas, en la prueba fin de grado de español, encontramos este tipo de pregunta. Se le presenta al estudiante un texto. Puede ser un texto, un cuento, puede ser una fábula, puede ser una carta, puede ser un anuncio, o sea, una diversidad de textos. Y este ejemplo pues es un texto narrativo, es un cuento. Vamos a leerlo, el título es Las dos ranas. Este es un ejemplo de quinto grado. Dice lo siguiente: en un caluroso día de verano, cuando los campos estaban secos y las escasas charcas se hallaban corrompidas, dos pobres ranas caminaban juntas en busca de agua. Tras mucho caminar sobre la tierra seca, llegaron junto a un pozo muy profundo y sentándose en el borde, se pusieron a discutir si debían saltar dentro o no. Dentro hay mucha agua y estará muy fresquita, dijo una. Podremos vivir tranquilamente. Saltemos. Pero la otra rana, que era más sensata que su compañera, entre otras cosas porque era más vieja, contestó: ¿y si el agua se seca? ¿Cómo podríamos salir del pozo? Mejor será no saltar. Busquemos otro lugar menos peligroso. Lógicamente, si estamos evaluando el componente de comprensión lectora, vamos a tener preguntas de comprensión lectora, de interpretación del texto. Y entonces, si vamos a aplicar los niveles de desempeño a este ejemplo, pues veremos cuál es el dominio que manejan los estudiantes de acuerdo a ese nivel. Y así, por ejemplo, en debe mejorar,
dice lo siguiente, es la descripción que los docentes en talleres proporcionaron después de hacer este análisis de pruebas de ítem a través de rondas. Y ellos determinaron lo siguiente, debe mejorar para el componente de comprensión lectora. Los estudiantes comprenden con cierta dificultad ideas principales y secundarias y no logran comprender ideas globales e inferenciales en textos de acuerdo al nivel del grado y contexto. El ejemplo que tenemos ahí es una pregunta de idea principal. ¿Y qué dice el descriptor? Que comprenden con cierta dificultad debe mejorar ese tipo de pregunta. Vamos a ver en el satisfactorio, en el nivel satisfactorio. Comprenden algunas ideas globales y principales, secundarias, y con dificultad logran comprender las ideas inferenciales en textos complejos de acuerdo al nivel del grado y al contexto. En este nivel satisfactorio hay una mayor comprensión de ideas, porque generalmente en un texto, y eso es parte del estándar de contenido, que a través de las pruebas se les pregunta sobre el texto por diversas ideas. En un texto hay una gama de ideas que están o no están presentes, pero de acuerdo al texto se les hace la pregunta a los estudiantes, una idea global, una idea principal, una idea secundaria, una inferencia sobre el contenido del texto. Entonces, en el satisfactorio, en relación a las ideas que ellos saben que manejan mucho mejor, se les pregunta una global. ¿De qué trata el texto? Luego, en avanzado, si usted recuerda lo que dice el descriptor, que tiene un nivel superior, ¿verdad?, en el manejo, en el logro del estándar, pues tendrán una capacidad mayor que incluso los del nivel satisfactorio. Y dice, comprenden ideas globales, principales, secundarias e inferenciales. Es decir, todas las ideas del texto las pueden comprender en textos que son más difíciles, más complejos, de acuerdo al nivel del grado y del contexto. Entonces ya se les puede preguntar a ellos pueden contestar muy fácilmente lo que es una inferencia. ¿Por qué era peligroso el pozo? Recordemos que en los textos, cualquier tipo de texto, sobre todo en aquellos textos que son más literarios que argumentativos o que persuasivos, podemos encontrar información explícita e información implícita. Y esta información explícita e implícita está relacionada con las ideas que estamos evaluando. Así, ideas principales y secundarias nos proporcionarán más información textual de la lectura y las ideas globales e inferenciales necesitan un nivel mayor de comprensión, de abstracción, porque a veces están muy implícitas en el texto, pero están ahí, por eso se preguntan. Muy bien, entonces este es el ejemplo con relación al componente de comprensión lectora en función de los descriptores específicos de los estándares de desempeño. Otra parte que estamos evaluando en las pruebas de lectura son los vocabularios. Les voy a dar un ejemplo de cada uno de los vocabularios que de primero a noveno grado se evalúan en las pruebas y que tienen que ver con estos niveles de desempeño. Por ejemplo, en el componente de vocabulario conocido, el estándar, el descriptor específico se parece mucho casi igual al estándar de contenido. Nosotros estamos leyendo en Debe Mejorar. Reconocen y entienden pocas palabras conocidas en textos de acuerdo al nivel del grado y al contexto. Recordamos que debe mejorar todavía, ¿verdad? Hay un mínimo aceptable, les hace falta bastante, les hace falta conocimiento, habilidad, destreza para estar en el nivel satisfactorio. Y lo ideal es que se pueda lograr en el aula traspasar ese nivel. Debe mejorar al satisfactorio. Y eso lo podemos entender mejor viendo las gráficas. Cuando vemos ese amarillo ámbar, que es mayoritario en todo el país, nos debemos preguntar, ¿qué pasa? Que la mayoría de estudiantes en Honduras deben mejorar.
eso nos da a nosotros, este estudio de los estándares de desempeño, una reflexión acerca de cómo nosotros podemos hacer que nuestros estudiantes pasen al siguiente nivel. Muy bien, entonces en este ejemplo del texto, del mismo texto que leíamos, estamos con un ejemplo de vocabulario conocido. Se le escribe la cita para ubicar al niño en la comprensión de la palabra que se quiere. Y dice, las escasas charcas se hallaban corrompidas. ¿Qué significa la palabra escasas en el texto? Y si nosotros vemos el descriptor específico, dice, reconocen y entienden pocas palabras conocidas. Él debe mejorar. Entonces, cuando se le hace este tipo de pregunta, es posible que él no tenga claro, muy claro, que se le dificulte entender así como claramente que la palabra escasa significa tal cosa en el texto. En este caso sería la letra B, pero ellos podrían contestar algo más que grandes o frías. Entonces, ya en el satisfactorio, pues leemos que en el descriptor específico dice, reconocen y entienden palabras conocidas en textos de acuerdo al nivel del grado. Dice, entienden palabras conocidas. Quiere decir que un satisfactorio va a contestar este tipo de pregunta correctamente. El avanzado, de hecho, que no va a tener dificultad en el vocabulario conocido. O sea, esperamos que la respuesta correcta se dé sin dificultad. Muy bien, veamos el otro estándar de vocabulario que estamos evaluando en las pruebas. Es el estándar del vocabulario nuevo que aparece en los textos. Nosotros de entrada podemos entender que si un niño de quinto grado, de tercero, de cuarto, de sexto, lee un texto, cualquier tipo de texto, que de repente en esa lectura va a encontrar palabras nuevas. Y el estándar nos pide que preguntemos y evaluemos sobre esas palabras nuevas. Y esperamos lo siguiente con relación a los descriptores específicos. Debe mejorar con relación al vocabulario nuevo, vocabulario desconocido, dice lo siguiente, interpretan con dificultad palabras desconocidas en textos de acuerdo al nivel del grado, utilizando diversas estrategias. Y la pregunta es, ¿se hallaban corrompidas? ¿Qué significa la palabra corrompidas en el texto? Y nos está diciendo que van a interpretar con dificultad. Entonces lo más seguro es que no contesten bien. Pero ya un satisfactorio dice, interpretan algunas palabras desconocidas en textos de acuerdo al nivel del grado. O sea, que aún los satisfactorios, si el texto tiene un nivel de dificultad alto, es posible que fallen, pero que realmente en textos que son adecuados al grado, ¿verdad?, nos pueden dar buen resultado con este tipo de pregunta de vocabulario desconocido. Y en avanzado, interpretan con facilidad las palabras desconocidas en textos apropiados al grado utilizando diversas estrategias. ¿Qué quiere decir? Que los avanzados no tienen dificultad en reconocer vocabulario nuevo. Ahora, entendamos que ese tipo de preguntas se hace para que el alumno pueda enriquecer su vocabulario y a la vez poder comprender palabras dentro de un contexto y no aisladas. Cuando se le da la palabra aislada es para ejercicios en el aula, que busquen el diccionario, que busque significados en la computadora, qué sé yo. Pero cuando le hacemos este tipo de evaluación de comprensión lectora, de ideas y de vocabulario, vamos a manejar el contexto. Realmente el tema es interesante, es profundo y es importantísimo que cada uno de ustedes lo pueda manejar y lo pueda entender para que no tenga dificultad en la interpretación de gráficos al momento de tener un informe de rendimiento académico en sus manos. Así es que yo les recomiendo que consulte la página de la Secretaría de era.c.gov.hn, que ahí va a encontrar todos estos documentos que pueden afianzarle y que le pueden ampliar estos conocimientos. Muchas gracias.